Y sin más, pues Lorenzo, cuando quieras, podemos empezar. Muy bien, pues... Pues buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta nueva sesión y os paso a contar. Vamos a ver, cuando estuvimos introduciendo las distintas formas de cooperación, una de ellas obviamente eran los servicios compartidos. Servicios compartidos es un concepto en general muy poco entendido como forma de cooperación dentro de las empresas, porque servicios compartidos se puede confundir en ocasiones con lo que es una centralización. Una centralización no es un centro de servicios compartidos. Luego lo comentaré. ¿Cuál es la diferencia entre un centro de servicios y una centralización administrativa, por ejemplo, dentro de una empresa? ¿Vale? Después me gustaría comentaros qué es exactamente, para que entendamos lo que significa un centro de servicios, qué es lo que aporta a la empresa, cuál es su encaje en una estrategia empresarial, es decir, por qué yo, al frente de una empresa, puedo tomar la decisión o me interesaría un centro de servicios compartidos. Posteriormente veremos cómo se implantan los servicios compartidos, cuál es la decisión, qué es la base de la decisión a la hora de poder tomar el centro de servicios como parte de mi estrategia, qué es lo que implica implantar un centro de servicios, qué pasos se dan y qué plazos se manejan normalmente. Después, con la experiencia que vamos a presentar hoy, lo que vamos es a poder ver la operativa y qué es lo que pasa después de la implantación. Aparte de la experiencia de esas tomas de decisiones que yo os comentaré desde un punto de vista teórico, pero ellos nos podrán hablar de sus experiencias. En fin. Cuando estamos hablando de los centros de servicios compartidos, estamos muchas veces hablando de grandes empresas y os comentábamos en una charla que teníamos previa, parecía que el centro de servicio está asociado a gran empresa. No es necesariamente algo que surge de una gran empresa, pero sí es cierto que los centros de servicios han tenido mucho auge en el mundo empresarial entre la gran empresa y, sobre todo, en los últimos años, apoyados por lo que es el avance de las tecnologías de la información y también las propias comunicaciones. El mundo se ha hecho más pequeño con todas ellas y eso lo que nos permite es trabajar a distancia. La diferencia de tener al que hace las cosas que yo le veo, que yo le puedo tocar, y el poder tenerlo en la India como si estuviera en la habitación de al lado, es lo que ha permitido la creación de estos centros dentro de las grandes empresas y luego también dentro de las pequeñas. Pero las grandes empresas normalmente buscan reducción de costes y buscan flexibilidad. Cuando estamos hablando de las pequeñas empresas, lo que ocurre es que mientras que las grandes tienen capacidad per se para montar este tipo de estrategias empresariales, las pequeñas per se no tienen potencia. Ni tienen potencia ni tienen los ahorros suficientes como para abordar una inversión de manera unilateral a la hora de montar un centro de servicios. Pero sí lo pueden hacer si se unen, ¿vale? Esa es la idea. La idea es, por lo tanto, dentro de este ciclo, que la unión en los centros de servicio sí que podemos decir que aquí hace la fuerza. Cuando estamos hablando de los centros de servicios, estamos hablando de que son unidades que tienen una organización propia y tienen una vida propia. Por lo tanto, no estamos hablando de algo virtual, estamos hablando de algo que es real, que existe, que es palpable. Estamos diciendo que opera como un negocio. ¿Por qué las grandes empresas lo han interiorizado como algo interesante? Pues porque a la hora de analizar sus costes, sobre todo los costes de soporte, los costes administrativos, se encontraban muchas ineficiencias. Una forma de quitarle lo que se llamaba la grasa a todas estas ineficiencias era hacerles trabajar como si fueran una empresa per se. De manera que los objetivos no se les podía ligar objetivos a la hora de evaluar al personal de soporte, no se le podía ligar con objetivos de empresa. ¿Cuánto ha vendido la empresa? Y eso a mí que quiere que me cuente. Si yo me dedico simplemente a
a meter facturas en el sistema. ¿Qué tendrá que ver lo que yo hago con los ingresos que ha tenido mi empresa? Sin embargo, si lo que llevo es a que esa actividad, meter facturas en un ordenador, es precisamente tu actividad empresarial y te valoro por esa actividad empresarial, entonces cambiamos las tornas, ¿vale? Había también otra queja dentro de las grandes empresas, que es este tipo de servicios, además, no tienen la calidad suficiente, ¿vale? Como son gente que está muy segura en su puesto de trabajo, tampoco vuelva usted mañana, ¿no? El vuelva usted mañana. Se ha burocratizado todo mucho, entonces, ¿cómo lo dinamizamos? Pues para eso los centros de servicios aportaron a estas grandes empresas dinamismo y calidad de trabajo medido. Cuando estamos hablando de los centros de servicios, por lo tanto, estamos hablando de que se puede medir la forma de trabajar y, además, esa forma de trabajar, tanto en rendimiento como en calidad, se lleva al contrato. Existe un contrato cliente con el centro de servicios, de manera que las dos partes saben qué es lo que uno lo que tiene que dar y el otro lo que va a recibir de cada uno de ellos. Estamos viendo, por ejemplo, lo que podemos ver es que de distintos emplazamientos, geográficamente colocados en cualquier parte, en este caso de España, pero puede ser del mundo, les conectamos a un centro de servicios. El centro de servicios al final es una unidad organizativa y se engancha también organizativamente con las otras unidades. De manera que luego veremos qué es lo que implica organizativamente el montar un centro de servicios. Pero en la distancia yo puedo unificar una serie de servicios diversos que no necesariamente se tienen que hacer de cara, por ejemplo, al público. En los bancos, una de las cosas que se pueden ver cada vez más es que los bancos tienen cada vez menos gente en las sucursales. ¿Por qué tienen menos gente en las sucursales? Porque se ha diferenciado entre lo que era la actividad de la sucursal, que se necesitaba el cliente delante para hacerla, de aquella otra actividad que no tenía yo por qué hacerla con el cliente delante, lo que es el front office con el back office. Ese back office es candidato, obviamente, a irse a este centro de servicios. De hecho, los grandes bancos tienen también, no como centros de servicios, pero como centrales operativas, centralizados estas operaciones. Lo que comentábamos antes es que la centralización no es la creación de un centro de servicios, pero puede ser también un germen para crear un centro de servicios dentro de las empresas, ¿vale? En este caso, el tener un centro de servicios, una vez que lo tengo montado, es muy fácil dar ese mismo servicio a nuevos emplazamientos, con lo cual el crecimiento es, a su vez, algo sencillo una vez que tengo montada la estructura. Y a esta estructura le puedo añadir los servicios que yo quiera añadirles, que me sean de interés. Compras, logística, marketing, apoyo a venta, formación, estudios, en fin, servicios muy diversos. ¿Por qué montar un centro de servicios? Pues, hombre, para empezar, ahorra costes. Estamos hablando de que una de las cosas que hace que el personal tenga menos rendimiento es que no sea un personal especializado. Si yo tengo muy poca actividad para el personal que está haciendo una determinada actividad, es personal poco profesionalizado y, digamos, más amateur. ¿Qué es lo que sirven los centros de servicios? Para profesionalizar, profesionalizar a la gente, hacerla especialista en lo que hace, o utilizar a especialistas para hacer ese trabajo. Por lo tanto, son gente que tiene un rendimiento a la hora de hacer las cosas mucho mayor. Medido en términos de coste para las empresas, pueden suponerle ahorros de entre un 15 y un 20%. Cuando los costes de personal son costes importantes en las empresas, el ahorrarle entre un 15 y un 20% de los costes de personal en los servicios que podemos llevar a un centro es muy importante, o puede serlo. Pero también estamos hablando de que transforma costes fijos en costes variables. Por lo tanto, si la actividad de la empresa cae, no tengo que hacer una reestructuración de personal. Es bastante fácil. Simplemente mi actividad cae y mis costes caen con esa actividad. Es directo. Estamos hablando de que yo no tengo que llevarme toda la empresa, porque para las expansiones de empresas yo lo que tengo que coger es toda la empresa con toda su estructura, o es antes lo que se hacía, y si yo ahora quiero montar otra empresa en Perú, tengo que montar una empresa completa en Perú, mientras que si yo tengo un centro de servicios,
puedo montar simplemente una delegación comercial y todo el resto de la empresa está aquí en España y se mantiene en España o donde sea, dándole el servicio a este sucursal comercial. Transformo, por lo tanto, las unidades de negocio en eso, en unidades de negocio, no en empresas. Estamos hablando de que en muchos casos toda la información, además, que se maneja en este tipo de servicios, las empresas no los solían utilizar. Es decir, una de las cosas que se hacían era recoger mucha información para nada. ¿Cuántas empresas realmente utilizan la información que generan como información y como inteligencia para generar planes de negocio o para su propio negocio? ¿Cuántas? Pues muy pocas. ¿En qué se convierten los centros de servicios? En fuentes de información ya estructurada para estos fines, ¿vale? Por otro lado, estamos hablando que la calidad del servicio es medible y también está sujeta a contrato, con lo cual, igual que estamos hablando de que cuando nos vienen a casa a hacer una obra, una de las cosas que nos fastidia es que casi nunca se cumplen los plazos, en muchas empresas ocurre, si no se llevan a un centro de servicios, puede ocurrir lo mismo, es decir, que no hay plazos o no se sabe cuánto es el plazo. Dices, bueno, esto lleva perdido 3 meses. Sí, ¿a quién le importa? ¿Vale? Cuando estamos hablando de centros de servicios, el centro de servicios, os decía, es un negocio y está medido. Y si no cumplo los plazos y todo se mide, puedo también tener en mi contrato la penalización correspondiente por el incumplimiento. Por lo tanto, es lo que os comentaba. Es decir, todos estos servicios son ahora un negocio. Pasan de ser servicios internos a ser un negocio. Y medido tanto en términos de volumen para poder facturar como en términos de calidad sujeto a potenciales penalizaciones. Es transparente para los clientes porque yo, aunque esté en el caso de empresas, grandes empresas, ¿quién sabe cuántas grandes empresas tienen centros de servicios? Nadie. Es que no lo sabemos. Mira, en una gran empresa con la que estoy trabajando ahora ha creado recientemente su centro de servicios y lo ha llevado a Polonia. Pues si no me lo dicen, yo ni me entero de que tienen un centro de servicios y está en Polonia. Para el cliente no es visible, es transparente. Pero además, lo que estaba comentando antes, es decir, en la medida en que además las empresas que están dentro de un centro de servicios empiezan a compartir muchas cosas organizativamente con ese centro de servicios, también están compartiendo muchas cosas entre ellas, de manera que integrar empresas o fusionarse o llegar a alianzas estratégicas, como comentábamos en las otras jornadas, entre ellas mismas, también es algo que se les facilita estando dentro de un centro de servicios. Cuando estamos hablando de servicios, dices, bueno, ¿qué servicios? Si estamos viendo una empresa, las distintas áreas de trabajo dentro de una empresa, pues generalmente se dividen en 3 áreas de trabajo. Las áreas corporativas, las áreas de soporte y las áreas que están en lo que es el corazón del negocio de la empresa. Cuando estamos hablando de centros de servicios, estamos diciendo que un centro de servicios puede dar servicios de todo este tipo, no solamente servicios de soporte, aunque las grandes empresas generalmente los asocian los centros de servicio a servicios de soporte, pero no son los únicos servicios que se pueden dar. Por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas empresas, las pequeñas empresas no tienen capacidad para hacer estudios de mercado. Un centro de servicios tiene un volumen que permite repartir costes entre todos los asociados y, por lo tanto, también puede hacer estudios de mercado para esos asociados, por ejemplo. Relaciones externas. Los centros de servicios, a lo mejor no en las grandes empresas, pero en las pequeñas empresas es donde más potencia tienen los servicios corporativos porque, efectivamente, también son un centro de lobby ante terceros. Esos centros de servicios son también, de alguna manera, los que manejan la marca que todas puedan compartir y, por lo tanto, forman parte también de las relaciones externas que la propia empresa tiene, en este caso delegada al centro de servicio. Servicios de soporte, centros de servicios de formación, tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas, son muy habituales, ¿no? La formación como parte de la integración en los centros de servicios,
Acuerdos con suministros exteriores o servicios exteriores. Por ejemplo, todo el tema de compras. Cuando estamos hablando de compras y aprovisionamientos, pero normalmente aprovisionamiento va más ligado a lo que es la cadena de negocio, y cuando hablamos de compras estamos hablando de todo lo demás que no está ligado a la cadena de negocios, ¿no? Esas otras compras, cuando la electricidad no es parte del negocio, la electricidad, el agua, el gas, los suministros, el papel, todo ese tipo de compras suelen muchas veces incorporarse también en los centros de servicios. Las actividades de ámbito administrativo, obviamente, el soporte informático, las áreas informáticas son otro objetivo que se analiza normalmente a la hora de pensar en un centro de servicios compartidos. Y después, normalmente en el caso de las grandes empresas, pero también en las pequeñas empresas, otro de los centros de servicios son la tesorería y, por lo tanto, toda la búsqueda de financiación. Lo que se hace es que se unifica todas las necesidades de financiación de todas las empresas que forman parte del grupo, cuando estamos hablando de un gran grupo, y esa unificación es la que se puede llevar desde un centro, en este caso un centro que agregaría funciones de tesorería y búsqueda de financiación. Pero también en las empresas pequeñas también podrían llegarse a acuerdos con bancos, otras entidades financieras, para que la búsqueda de financiación pueda ser algo agregado dentro del grupo. En la cadena de valor, lo que de por sí muchas veces en las grandes empresas esto no es que se conceptúe como centro de servicios, sino como un servicio corporativo. Es una centralización. Muchos de estos en los grandes grupos está la división entre lo que es centralizado y lo que está en un centro de servicios, ¿vale? Como unidad de centro de servicios es una unidad con idea de empresa, frente a lo que es una unidad centralizada. Una unidad centralizada no tiene idea de empresa, es lo que comentábamos antes, ¿eh? Es gente de la compañía que hace lo mejor posible, se le exigirá, pero no tiene un contrato con el resto de las empresas. En el caso de las pequeñas empresas, esto es mucho más obvio que forme parte del objetivo de ese centro de servicios, porque muchas de ellas ganan con el volumen, ganan con el tamaño, y, por lo tanto, la forma de ganar ese volumen y ese tamaño es a través de un centro de servicios. Son típicas las centrales de compras. No es que la compra no sea un servicio, es un servicio de aprovisionamiento, al que pueden ligar también un servicio de logística, no solamente de aprovisionamiento, negociación con proveedores, sino también el propio reparto, la propia distribución, entrar en la propia distribución de todo eso que se compra. Marcas propias. Pues todo lo que se gana con volumen es lo que forma parte muchas veces de este área para los centros de servicios para pequeñas empresas, ¿no? El marketing promocional, la planificación y diseño de centros comerciales también, o puntos de venta de las empresas, el disponer, lo que os decía antes, de la integración, es decir, cómo hay una forma de integrar estas empresas, y es que nuevos puntos de venta ya no los hacen las empresas per se, sino que los nuevos puntos de venta, puesto que el centro de servicios es una empresa de todos, donde todos son accionistas, en muchos casos, el propio centro de servicios el que está creando, en algunos casos, los nuevos puntos de venta ya de la marca, con la marca, ¿no? De manera que todos los socios son accionistas de estos nuevos puntos de venta, comparten puntos de venta. La tienda online es una inversión que para pequeñas empresas es una inversión cara, es una inversión que la podemos compartir por volumen en los centros de servicios, apoyo a venta, análisis de clientes, en fin, todo lo que decía antes de inteligencia de mercado. Cuando estamos hablando de los centros de servicio, dices, bueno, vale, me aporta todo esto es lo que yo puedo hacer, pero si yo soy una empresa, ¿por qué me decidiría por un centro de servicios? Es verdad que me puede ahorrar costes, pero puedo ahorrar costes de otra manera, no necesariamente montando un centro de servicios. Pero si yo estoy pensando en sinergias, sí que estoy pensando en centros de servicios. Yo puedo ahorrar costes de otra manera. Las empresas están muy acostumbradas a ahorrar costes con lo que se llaman los hachazos, ¿no? Es decir, directamente esto me lo quito, esto dejo de hacerlo. Pero si yo lo que quiero es aprovechar, en este caso, los recursos que ya tengo para poder hacer las cosas de manera más eficiente, pues entonces los centros de servicio forman parte de ese objetivo potencial para mi empresa.
Estoy hablando de comprar por volumen, de tener menores necesidades, como comentaba antes, de almacén, especializar los puestos de trabajo, es decir, puestos que repartidos. Yo a lo mejor me doy cuenta que tengo 20 empresas y en 20 empresas no tengo ningún responsable de recursos humanos en ninguna de ellas. Sin embargo, si uno las 20 empresas, puedo tener 3 personas de recursos humanos y tiene sentido tenerlas para dar servicio a estas 20 empresas. ¿Por qué no tenía antes sentido? Pues porque no le iba a dar trabajo al responsable de recursos humanos, con lo cual prefería a lo mejor darle, sacar fuera de mi empresa, tener externalizada en otra empresa ajena que no tiene nada que ver conmigo, la función de los recursos humanos, mientras que si nos unimos podemos meter dentro de la empresa a través de un centro de servicio que me dará el servicio externo, pero forma parte de mí. Estamos hablando también de flexibilidad, como decía. Si busco flexibilidad porque estoy pensando en movimientos empresariales de crecimiento y demás, los centros de servicios me ayudarán. Si estoy buscando también fortalecimiento de marca, como lo decía antes, si yo quiero hacer una publicidad de ámbito nacional y tengo simplemente 3 puntos de venta en el norte de Madrid, no tiene sentido hacer publicidad de marca. Haré publicidad promocional en punto de venta. Pero si me uno a otros y comparto marca con esos otros en distintos ámbitos de la geografía española, ya me interesa a lo mejor publicitarme en una televisión nacional, donde me ve mucha gente y los costes los vamos a compartir entre todos, ¿vale? Por lo tanto, puedo hacer marketing de marca, más allá de lo que es el marketing promocional en punto de venta. La posición de liderazgo, es decir, el cliente, al ver, en este caso, si ve una marca o ve, aunque el cliente no lo vea, yo he ganado tamaño a través de un centro de servicios, yo puedo hacer cosas que no podría hacer siendo solo, ¿no? Y el cliente me ve como un gran grupo, en el fondo. No sabe que en realidad el grupo es un hormiguero donde hay muchas hormigas, ¿no? Solo ve el hormiguero, ¿no? Y ve el mogollón de hormigas que hay en un hormiguero. Por otro lado, si yo estoy pensando también en desarrollar comercialmente lo que os comentaba antes, es decir, me tengo que pensar si yo me voy a desarrollar comercialmente, con qué modelo de desarrollo comercial y si ese modelo lo puedo aligerar. El centro de servicios me va a permitir aligerarlo. Todo el servicio yo lo puedo montar desde aquí, aunque monte una empresa, os decía, en Perú. Si lo comparo con otras formas de cooperación, que es lo que estamos viendo en otras jornadas, vemos que el centro de servicios es una integración organizativa, pero que no me obliga a hacer una integración legal. Si yo voy a una fusión, estoy haciendo una integración legal, no solo organizativa, ¿vale? Es más, en las fusiones y adquisiciones primero se hace la integración legal y después se hace la integración organizativa. En el centro de servicios se hace desde el primer momento la integración organizativa y no necesariamente una integración legal. Pero además esto no implica que sea excluyente, es decir, o hago una fusión o me fusiono o monto un centro de servicios, ¿no? De hecho, los centros de servicios muchas veces ayudan a las fusiones, luego nos lo explicará José María con el caso de Endesa dentro de la fusión con Enel, ¿no? Si estamos hablando de alianzas estratégicas, el centro de servicios es, como os decía, una integración organizativa, mientras que la alianza estratégica no tiene por qué conllevar una integración organizativa. Digamos, en ese sentido, el centro de servicios sí conlleva un trabajo a la hora de implantarlo mayor que una alianza estratégica. Y sobre todo, en el caso de las empresas pequeñas, algo que les es interesante a ellas es que no dejan de ser ellas mismas. Es decir, una empresa sigue siendo una empresa. Y luego veremos que a la hora de tomar decisiones para formar parte de un centro de servicios, esto es muy importante para los empresarios, para los pequeños y medianos empresarios. Porque, ¿cómo se toma la decisión? Es decir, estratégicamente yo puedo ver que es interesante, pero la decisión en la gran empresa la toma un directivo, no nos olvidemos eso. Cuando estamos viendo en la televisión las grandes empresas, en realidad estamos viendo grandes directivos en la mayor parte de los casos, no estamos viendo grandes empresarios.
El presidente de Iberdrola es un directivo, el presidente de Telefónica es otro directivo, no es un empresario. Mientras que cuando estamos hablando de pequeñas empresas y los centros de servicios que se montan en pequeñas empresas, la decisión la toma el empresario. Y no es lo mismo ser directivo que ser empresario, ¿vale? El directivo, la principal empresa del directivo es él. Para el empresario, su empresa es él. Empresa y él es lo mismo, ¿eh? Con lo cual hay una diferencia importante. El directivo es más profesional, por otro lado, y las razones o las decisiones se toman de una manera mucho más profesional, ¿eh? Busco ahorro de costes, busco flexibilidad, encaja con mi estrategia, ¿eh? Entra en los costes que puedo asumir, la inversión le veo el retorno, adelante. En el caso de la decisión de pequeñas empresas, sí, también hay razones de coste y hay razones de profesionalización, como os comentaba, pero la prioridad está fundamentalmente o suele estar en razones comerciales, más del ámbito del negocio. Es difícil, a lo mejor, luego nos lo explicarás, pero es más difícil convencer por los ahorros de costes y por la profesionalización, y es más fácil por el lado del negocio. Las barreras también son distintas, aunque a veces se comparten, ¿no? Es decir, cuando vamos a montar un centro de servicios, las personas que ocupan puestos, fijaros que os decía que es un mundo de directivos en las grandes empresas. ¿Quién se opone? Pues el directivo que pierde peso. Montar un centro de servicios significa que hay un directivo que ganará peso y habrá otros directivos que perderán peso. Los directivos que pierden peso se opondrán frontalmente a que se monte un centro de servicios. Lo que os decía, no, si es bueno para la empresa, sí, pero es malo para mí. Que la empresa está muy bien, pero aquí mi puesto de trabajo es el importante. Las luchas de poder, por lo tanto, es una de las barreras principales. Y el trabajo que conlleva la reestructuración de personal. Estamos hablando de que estamos dentro de un mismo grupo empresarial, por lo tanto, el grupo es el responsable de todo lo que pasa en todos los ámbitos de las empresas subsidiarias que se van a integrar en los centros de servicio y, por lo tanto, ¿de dónde saco el personal para el centro de servicio? Lo que voy a intentar es que todo el personal salga de mi personal. Voy a coger a los mejores o a aquellos que pueda, ¿eh? A los mejores siempre que los mejores quieran y, si no, pues a los que pueda. En los desplazamientos, sabéis que los convenios profesionales implican en algunos casos que yo no me puedes obligar a desplazarme más de 25 kilómetros de mi puesto de trabajo, etc. Pues todos estos problemas son los que surgen a la hora de montar un centro de servicios en las grandes empresas. La reestructuración de personal. En el caso de las pequeñas empresas, las barreras suelen ser otras. También es cierto que hay barreras de pérdida de poder, ¿no? Pero fundamentalmente son sentimentales. Es que la Casa Pepe es la que fundó mi padre o mi abuelo, y ahora nos vamos a llamar Gamma. Mi padre no sabía nada de Gamma, Entonces, miedo a mostrar las vergüenzas. En este caso, muchos de los empresarios lo que no son es profesionales, son empresarios y tiene mucho mérito, pero la formación en empresa es en general escasa, cuando no ausente totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo en mi casa hago lo que me da la gana. Si yo ahora cedo parte a otro, también le voy a mostrar mis vergüenzas. Miedo a la pérdida de confidencialidad. La pequeña empresa hace y deshace, y yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si yo monto el centro de servicios y me agrego a él, pues uno de los miedos es cuánto van a conocer de mí, y qué uso van a poder hacer de eso que van a conocer de mí. ¿Vale? El paternalismo, pues hombre, no solamente que la empresa era de mi padre, sino que yo, al ser el jefe único de la empresa, soy el que también manda aquí, todo el mundo me rinde culto. De alguna manera, ese paternalismo es el que hace que sea una persona importante, y entre esas cosas tampoco me gusta despedir. Para ganarme el respeto, una de las cosas que hago es que no despido nunca, si puedo no despido nunca a nadie. Si monto un centro de servicios, pierdo parte de mi poder, y además puede que los ahorros impliquen tener que despedir a alguien, porque si no, no tengo el ahorro, Con lo cual, eso se me hace duro. Pero por otro lado, también el coste de la inversión.
A veces en la pequeña empresa diferenciar entre gasto e inversión es algo muy difícil, no es fácil, les cuesta. Entender que una inversión es aquello que genera retornos de futuro, cuando el retorno es de futuro, no lo están viendo, es más difícil, es mucho más difícil. En ese caso la formación ayuda mucho, por eso en las grandes empresas no suele ser un problema de base. Os decía que primero es la toma de decisión y las barreras, y aseguro que en el caso de las grandes empresas existen las barreras, pero las barreras normalmente se superan porque suele haber un liderazgo fuerte que las lleva adelante. En las pequeñas empresas es mucho más difícil, es más fácil encontrarse casos de fracaso y no de éxito porque el liderazgo está mucho más repartido. Cuando se pone en marcha un centro de servicios, se pone en marcha entre varios. Y además, fijaros, estamos hablando muchas veces de gente que no tiene tanta preparación y le estamos diciendo, mira, es que tendrás que cambiar la forma de trabajar, tendrás que cambiar la tecnología, tendrás que sumarte a una tecnología que es la que se va a implantar o con la que funcionará el centro de servicios. Las personas tendrán que, pues a lo mejor te sobra la persona de este área que se va a integrar en el centro de servicios y a ver qué haces con esa persona, ¿no? O a lo mejor ya no necesitas una persona tan especializada como la tenías y a lo mejor pues ya necesitas una persona menos especializada y a esa persona pues echas a una y traes a otra. O claro, es que a veces quien está haciendo eso es mi mujer, o es mi marido, o es mi primo. ¿Cómo le digo yo ahora todo esto, ¿no? Entonces, el ámbito de las personas es otro problema, ¿vale? Y los medios físicos, porque hay que montarlo. Y ese montarlo significa a veces montar algo, desmontar algo para montar algo nuevo, ¿no? Los pasos son los mismos pasos con sus especificidades, pero los mismos pasos que montar una nueva empresa. Montar un centro de servicios es montar una nueva empresa. En muchos casos es literal, es que se monta una nueva empresa que es el centro de servicios. Pero en otros casos, aunque no lo parezca, es montar una empresa. Incluso cuando tú haces una centralización, tiene parte de lo que es montar una empresa, pero hay otras partes que no. En el centro de servicios siempre montas una empresa, porque aunque sea una unidad corporativa, tiene que funcionar como una empresa independiente, por lo tanto, hay que darle ese carácter. Y si es una empresa, si es un negocio, lo primero que habrá que validar que es rentable o que lo va a ser. Por lo tanto, no tiene sentido montar un centro de servicios como unidad de negocio si el negocio es una ruina. Lo primero que tendremos que analizar es si es viable. ¿Es un negocio? Vale. ¿Es viable? Bueno, si no, no es negocio. En este caso lo que hay es una primera fase en la que se analizan cuáles son los servicios que se llevarían a ese centro de servicios, cuáles serían los recursos que se necesitarían y cuáles son los recursos que dejan de necesitarse, por otro lado. Por lo tanto, siempre vamos a ver los costes, vamos a hacer la pintura de lo que es el centro de servicios y vamos a ver qué costes qué inversión necesita, qué costes supondrá en la operativa con el centro de servicios frente a los costes que ahora mismo tengo y analizaré si eso será o no rentable frente a lo que ahora tengo. Una vez que he tomado la decisión, obviamente, por si no aquí se acaba todo, es decir, el centro de servicios puede acabarse en un análisis de viabilidad. Si he hecho el análisis de viabilidad, no veo la rentabilidad, se acabó el centro de servicios. No damos más pasos. Si llegamos al segundo paso es porque hemos tomado la decisión de seguir adelante. Lo tendremos, por lo tanto, que diseñar y construir. ¿Esto qué implica? Implica darle toda la estructura de empresa. Cuanto más profesional, mejor funcionamiento tendrá el centro. Es decir, los centros, existen muchas formas de montarlo, como se montan muchas empresas. Se puede hacer también más profesional, aunque sea en sí ese uno de los objetivos, la forma de hacerlo también puede ser más profesional o no tan profesional. Es decir, podemos dotarle de las políticas que necesita una empresa o no dotarle de políticas, porque a lo mejor no sé ni lo que es una política. Directamente lo monto y luego eso de las políticas será algo que vendrá después, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que saber, por ejemplo, tengo que tomar la decisión qué pasa
cuál es mi relación con los socios que entran a formar parte del centro desde el primer momento y qué va a pasar con los potenciales socios futuros. Es decir, ¿permitiré nuevos socios a futuro? Punto 1. Eso es parte de la política del centro. ¿Permitirá o no nuevos socios a futuro una vez que se ha montado por los que son fundadores? Y si se incorporan nuevos socios, ¿en qué condiciones se incorporan? ¿Se incorporan con las mismas condiciones que nos incorporamos los primeros socios o se incorporan de otra manera? En el caso de los grandes grupos, a lo mejor esto no es uno de los problemas, ¿no? Pero sí el montar la política es importante porque hasta ese momento no existía una política de relación comercial en los servicios que se integran al centro. Estamos hablando de que eran servicios internos, eran servicios que no estaban sujetos con ningún tipo ni de contrato, ni de... ¿Y ahora qué relación voy a establecer con las otras unidades? ¿Cuáles son la forma de trabajar? Tendré que establecer una forma de trabajar, procedimentarla si es posible. Tengo que concretar la relación, como os decía, con los socios. No solamente si dejaré o no, y esas son mis políticas, y cómo me relacionaré, sino cuáles son los contratos que voy a establecer. ¿Qué contratos habrá entre el centro y los socios? ¿Qué contrato se exigirá a los socios algún acuerdo entre socios? Como pueden existir a las empresas, que también existen acuerdos más allá de los propios estatutos, acuerdos entre socios. ¿Existirá un contrato de servicios y un acuerdo extra estatutario entre socios? Todas esas decisiones hay que tomarlas y hay que diseñarlas si se toma la decisión de ir adelante. Como veis, hay que poner en marcha todos los recursos, hay que diseñar la incorporación de los equipos, infraestructuras y demás. Y luego llega todo lo que es la puesta en marcha. La puesta en marcha, pues hasta ahora no existía, tengo que llevar el personal a donde he decidido donde he montado la ubicación física del centro, tengo que comunicar a todos aquellos terceros que van a interactuar con el centro el inicio de operaciones en el centro, tengo que decirles que dejan de tener las operaciones en la dirección tal y tendrán que mandar las cartas a no sé qué otra dirección, por ejemplo. Tengo que migrar, como os decía, los sistemas, tengo que dejar de trabajar en los sistemas con los que trabajaba y trabajar con los nuevos sistemas que se han montado para el centro, en fin. Esto en plazos, ¿qué implica? Estamos hablando que normalmente el estudio de viabilidad son 2 o 3 meses. Eso es rápido. Por lo tanto, lo que sí tengo es que es muy rápido saber si voy a seguir adelante una vez que me lo planteo, si voy a seguir adelante o no con el centro. Esto es muy rápido y relativamente barato. En el conjunto es lo más barato de las inversiones necesarias. Si sigo adelante, diseñar y construir el centro me puede llevar entre 6 y 18 meses. ¿Vale? Estamos hablando entre medio año y 1 año y medio. Todo depende de la complejidad, del número de las personas que se integran y de la forma de hacerlo, más profesional o menos profesional. Y después, la puesta en marcha implica que al menos tendrá que pasar 1 año entero para que todo haya pasado por el ciclo de funcionamiento de un centro. Es decir, el centro no acaba, el proyecto de puesta en marcha no acaba con el día 1. Es más, el día 1, por ejemplo, si yo lo que tengo son cierres contables, no tendré ningún cierre contable hasta o final de año, o final del primer mes, o final del primer trimestre, depende cómo haya establecido los cierres contables. Y bueno, a partir de aquí, esto es un poco la teoría. Me gustaría pasar a la práctica. Fran, ¿nos cuentas tu caso? ¿Mi turno? Pues